y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de burlar a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen en la trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con los acontecimientos actuales que estamos viviendo, evidentemente podemos iluminarlos desde la perspectiva de la palabra de Dios, porque siempre la palabra de Dios tiene la última palabra para las decisiones y para todo lo que nuestra vida va significando de cara a Dios y de cara también a la fraternidad, a la comunidad y al mundo. Y durante estos días, ¿verdad?, estamos viviendo unos calores que pareciera que ya vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, que todo se va a derretir ya, ¿verdad? Y pensamos y sentimos, ¿verdad?, que es algo insoportable, pero pocas veces nos ponemos a pensar cómo realmente, ¿verdad?, estas proyecciones tienen algo de importante, de interesante en nuestra vida desde la opción que hemos hecho por Cristo Jesús. Y que desde esta perspectiva nuestra vida tiene que ir orientada precisamente a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva, donde la justicia, la verdad, la libertad sean siempre de alguna manera como el rostro que vamos reflejando, que vamos proyectando, no solo desde la perspectiva moral, sino sobre todo y ante todo como un estilo de vida que nosotros vamos adoptando precisamente desde la perspectiva del Evangelio. Es importante darnos cuenta cómo se acercan a Jesús, ¿verdad? Y nos dice Marcos para hacerle una pregunta capciosa. Y Jesús pues responde de la misma manera con una respuesta que no les va a dejar absolutamente nada claro, pero que sí pone de manifiesto la relación que hemos de tener de cara a Dios y también la relación entre nosotros o entre las autoridades. A nadie le gusta mucho tener que pagar impuestos, ni a nosotros, y hacemos y buscamos la forma, ¿verdad?, de irlos evadiendo y de que no queremos factura y de que no nos den factura y que no registramos y bueno, una serie de cosas que pareciera que en tiempos de Jesús, ¿verdad?, ya estaba también en discusión. Entonces, el pueblo judío es un pueblo que tiene que soportar al invasor en aquel momento y encima tenía que mantenerlo. Y además, el emperador romano se hacía tratar como un dios. Y este es el punto, ¿verdad?, que casi era un personaje que quería estar por encima de Dios. Usaba títulos divinos y exigía actos de culto. Por eso muchos pensaban que para ser fieles al único y verdadero Dios no se debía aceptar la autoridad del emperador ni se debían pagar los impuestos. Y los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito pagar, es decir, si al pagar los impuestos se está pecando o se está adorando o se está promoviendo
la pregunta encerraba una trampa. Si Jesús decía que había que pagar, entonces lo acusarían de aceptar al César como Dios. Y si decía que no había que pagar, entonces lo acusarían de subversivo ante las autoridades romanas. Pero Jesús no les contesta con sí o con no, sino con una exhortación. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que realmente importa no es que se paguen los impuestos al César, al emperador, le pertenece la moneda del impuesto. Lo que importa es dar a Dios lo que es de Dios, no someterse al César como Señor absoluto. Toda autoridad de este mundo, sea la que sea, civil, eclesiástica, ¿verdad?, es transitoria. Siempre lo va a ser. Y solamente en nuestra vida ha de regir una autoridad máxima, que es la de Dios y que se manifiesta precisamente en el amor. En el amor, ¿verdad?, que va a hacer verdaderamente a la persona libre. Entonces, a veces esto de dar al César lo que es del César, ¿sí?, y a Dios lo que es de Dios, se pretende utilizar para decir que la política y la religión son dos campos distintos, que no tienen nada que ver entre sí. Y así nos lo quieren hacer ver en la actualidad en nuestro país y nos lo quieren hacer sentir. Y un ciudadano por naturaleza es parte de la polis, de la política, según Platón. Entonces, como tal, se tienen unos derechos y unas obligaciones, pero esos derechos y obligaciones no están por encima de los de Dios. Jesús no debió entender las cosas así, porque para Jesús todo poder viene de Dios. Por lo tanto, también el poder del César viene de Dios, y entonces el poder y la administración de la justicia romana tenía que estar subordinado al poder de Dios. Por eso nosotros respetamos las leyes, porque tienen una referencia siempre a Dios. Por eso respetamos y hemos de respetar las autoridades, porque siempre tienen una referencia a Dios. Las autoridades cristianas deben actuar iluminadas por su fe, y esto es lo que hace la diferencia. La política debe ser la búsqueda del bien común, y eso también es algo que pertenece a Dios. Los judíos le muestran a Jesús la moneda del impuesto, un denario romano, con la imagen del emperador Tiberio y su inscripción. Y el Señor les pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos contestan, del César. Y entonces simplemente Jesús dice, si es del César y ustedes comercian con ella, devuélvansela al César. No se debe enfrentar a Dios con el hombre ni al hombre con Dios. No hay que optar por lo uno o por lo otro, sino que hay que estar con Dios y siempre al pendiente de las necesidades de los demás. Pidamos hoy al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, en primer lugar, que seamos capaces de tener esa referencia única en nuestra vida, que es Dios. Que Él tenga la primacía en nuestra vida y que desde ahí, ¿verdad?, despleguemos toda nuestra vida, ¿verdad?, toda nuestra historia desde la perspectiva de Dios, para generar un mundo de libertad, de paz y de armonía.